Cuando llegó el profesor Ferreira al destartalado colegito conocido como José María Córdoba, en una casa grande de tabla, y un profesor director llamado Bonilla, quien vivía en los tugurios de Lipaya, y a quien Ferreira un día pasando le dijo: ¿usted sería capaz de dar una clasecita de que no vino el profesor de literatura y español? ¿Cómo no, señora? Eso me gusta a mí. Y me quedé por muchos años y llegué a ser el director de asignatura. Hoy los estudiantes lo esperaban. Hoy los estudiantes le dijeron: profesor Ferreira, acabamos de reunirnos el movimiento estudiantil. Acabamos de reunirnos en un congreso estudiantil para determinar su situación, puesto que en la tierra solo usted, y no más que usted, puede dar la clase de literofilosofía que ha inventado, aparte de la literatura y español que nos da. Pero nos gusta más la literofilosofía que literatura y español y que otras materias. Quiero que nos explique, profesor. Sí, como no, señor estudiante. ¿Cómo te llamas tú, el Caritemuela? Bueno, Caritemuela, que tu nombre es Morales Augusto. Tú lo que quieres es que te explique por qué dije Misael Pastrana Borrero en la silla del Caguán, que dejó a tiro fijo, ¿verdad? Eso yo lo sé, pero quiero ver si ustedes realmente investigan, porque la literofilosofía es investigar, no tragar entero. Es el tratado y el estudio de las letras, y todo libro debe ser consultado. Por eso es que ahí nada más faltó para explicarle una palabra: Misael Pastrana Borrero, padre de el que fue presidente de Colombia, Andrés Pastrana Borrero, que fue presidente ya en 1998 al 2002. A este es el que se debe los acercamientos con Tiro Fijo y con Reyes y con toda esa gente para las épocas en que se hablaba de Clinton y las cuestiones de las cuestiones militares, de narcotráfico y eso, que ya se habían visto un poquito antes con la cuestión de que se habían dicho y planteado con Álvaro Uribe Vélez. Pero yo les voy a explicar, queridos alumnos, que existen en la lingüística muchas cuestiones que solo son de esencia y que determinan la imperfección de las cosas para poder entender lo perfecto. Este mundo es perfecto porque es imperfecto. Así le llamaron también a un hombre que era cojo, manco, idiota, tartamudo. Le llamaron el divino emperador Claudio. Claudio el divino. Y precisamente por las imperfecciones, vamos a las imperfecciones lingüísticas que nos determinan muchas veces solo una cara en una materia y un significado en otro. Ir a los archivos secretos, eso es lo que exige la literofilosofía, para poder nosotros ver el paso de Platón con la República a la política de Aristóteles, donde en el capítulo 6 Aristóteles nos habla de las leyes y la soberanía, mientras que en el libro noveno, Platón nos habla de las leyes y la república. En el libro primero, Platón se había anticipado a Aristóteles al probar que el poder solo debe ejercerse en beneficio de los súbditos, y por eso tenemos que leer la República. En cambio, Aristóteles nos habla de la teoría del reinado, de la teoría de la soberanía, nos habla también de la soberanía y las leyes, de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero continuaremos con las imperfecciones del lenguaje y todas estas cuestiones para poder entender al profesor Ferreira cuando dijo Misael Pastrana Borrero en el Caguán. Solamente faltaba la palabra padre de Andrés Pastrana, que fue en 1998 al 2002. Ya sabemos que este fue antes. Creo que después de Misael Pastrana Borrero vino Alfonso López Michelsen. Digo esto porque ir a los archivos secretos y documentos y libros y cronologías, etcétera, es ir a las fuentes del ayer, descubriendo tantas historias deformadas que necesitan ser corregidas
Ser un hombre maduro en historia es un privilegio. Muchas veces existen conversaciones que de ellas solo se conocen la esencia. Por ejemplo, se cree que el último de los romanos fue un historiador llamado Publio. ¿Sí o no? Sí, profe, usted lo dijo una vez. Por eso yo, fundador, creador y dueño de la asignatura Literofilosofía, solo comparada al Sermón del Monte, en Mateo 5, en cuanto a que estas dos materias, el Sermón del Monte, ya nunca más ningún ser humano podrá hacerlo. Lo mismo la asignatura de Literofilosofía. Nadie, ninguno podrá ni está capacitado para darlo en ninguna universidad del mundo. Ojalá sea el licenciado que sea, o el doctor en determinada materia, porque esta materia solamente la da perfectamente Robinson Ferrer.